ponerle de nuevo. Sí, no sé por qué está que parpadeando la grabación. Me bota solito. Ya, ahí está nuevamente. Tienen unos minutos más. Si tienen consultas, igual me pueden ir haciendo sus consultas. No hay una manera exacta de calcular cuál sería ese salario de equilibrio. Lo que podemos hacer es encontrar pinceladas para aproximarnos. Generalmente se toma como referencia cuánto varía la canasta básica, ¿no? Porque el salario mínimo como concepto debería estar orientado a que el trabajador pueda adquirir una canasta básica. Entonces se toma como referencia esa proporción. Si el valor de la canasta sube de manera considerable en un periodo de tiempo, entonces se tiende a alinear el salario mínimo. Sin embargo, no hay una manera de encontrar ese salario de equilibrio, al menos por parte del Estado. Lo que sí puede encontrar es, sin la intervención del Estado en ciertos mercados, va a encontrar niveles de desempleo pequeños. Entonces ahí podrías tener discreción y saber cuál sería ese salario de equilibrio. Después otras maneras es que lo que suelen hacer es reunirse con la parte privada y ver cómo van las evoluciones, ¿no? Sin embargo, siempre, y como vamos a ver ahora acá también, siempre hay un tema al momento de establecer precios y la información que te brinda el productor. Y lo vamos a ver acá en términos de monopolio, pero también podrías darle una aplicación en términos conceptuales.
Ok, ahora sí, estamos de regreso. ¿Sí, chicos? ¿Qué pasó? ¿Sí, estamos? ¿Ya despertamos? Ok. A ver, en esta segunda parte también tenemos un Kahoot. Vamos a iniciar con los conceptos y luego nos vamos a esa parte del Kahoot. Y estamos acabando, es el último esfuerzo, último esfuerzo. Nos queda esta parte conceptual, nos queda la clase del sábado. Aprovechen al máximo la clase del sábado para revisar los problemas operativos. ¿Sí? Si tienen alguna consulta sobre estos ejercicios adicionales que les hemos compartido, igual aprovechen el sábado y puedan hacer la consulta. Sobre un tema en particular, ¿no? No, la verdad es que no creo que les alcance el tiempo para hacer el desarrollo de un ejercicio, pero sí sobre un tema en particular. Alguna pregunta por ahí A, la B, la C o la D, donde tengan más dudas, por ahí podrían abarcar. Ok, entonces, bueno, las herramientas las tienen, yo les tengo mucha fe y los he visto bien, he visto muy buenas notas en esta última PC, entonces vamos con nuestro último esfuerzo. Vamos primero a cerrar nuestro tema de hoy. A ver, entonces, hemos visto ya en qué consiste el monopolio, hemos visto cómo fija el precio el monopolista, habíamos dicho la condición de optimización para fijar un precio único, o también hemos visto el tema de discriminación de precios y cómo surgen algunas industrias. Conviene en términos de sociedad, conceptualmente nos conviene porque se maximiza el bienestar social, sin embargo, todo ese excedente va hacia el productor. Ahora, ¿cómo nacen los monopolios? Por ahí me han estado comentando o brindando algunos conceptos, han comentado por ahí el monopolio natural. A ver, sigamos con la mente del monopolista por ahora, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que nacen los monopolios? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando pensamos en monopolios? A ver, lluvia de ideas. ¿Qué palabra se les viene a la mente cuando escuchamos monopolios? ¿O qué relacionan de repente por ahí cuando nos decían monopolio natural? ¿Qué relacionan con el monopolio natural? Sedapal, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué palabra les viene a la mente cuando escuchamos monopolios? ¿Cómo creen que nacen los monopolios? Muy bien, Inel. Si no fuera por el gráfico, nuestra pizarra todavía está un poco en blanco. ¿Qué más? Lluvia de ideas, chicos. ¿Qué palabra se les ocurre cuando pensamos en monopolios? O tal vez ya más enfocados, ¿cómo creen ustedes que nacen estos monopolios? Muy bien. ¿Alguien más?
No se nos ocurre nada más cuando pensamos en monopolios. A ver, ayudas. Por acá ya nos han comentado dos temas claves, ¿no? Estas dos empresas son ejemplos claves de un tema de ventaja de costos. Vamos a ponerle por acá. ¿Cómo nacen los monopolios? Uno, ventaja de costos. Es un tema que ya hemos comentado también, ¿no? Por ahí algunos pueden decir, pero el Grupo Romero no es un monopolio porque en realidad hay más empresas que estén ofreciendo este producto, ¿no? Sin embargo, ocupa una cuota significativa de mercado, entonces es prácticamente ella en el mercado. Por ahí ya es un poco más debatible. Concentrémonos por ahora en el tema de la ventaja de costos como origen para un monopolio. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en algunos mercados una empresa tiene ventajas naturales, ¿no? Y por ahí el tema del monopolio natural. ¿Qué significa? Que para todas las cantidades relevantes, es decir, para abastecer a su público objetivo, una sola empresa puede producir a un menor costo promedio a comparación de las demás empresas. ¿Sí? ¿Qué significa? Una empresa tiene un costo medio, el cual sigue disminuyendo, su costo medio va disminuyendo mientras incrementa su producción, ¿no? Y eso habíamos comentado también en el tema de rendimientos crecientes y rendimientos decrecientes, ¿sí? No sé si por ahí hacemos memoria, habíamos comentado que las empresas tienen al inicio rendimientos marginales crecientes, pero luego iban a tener rendimientos marginales decrecientes en los factores. ¿Qué quiere decir? Un nuevo trabajador producirá marginalmente menos que el anterior. Y por lo tanto, el costo marginal de la nueva unidad va a ser mayor que el costo marginal de la unidad anterior. Sí, eso es lo normal, eso pasa generalmente. Sin embargo, también habíamos comentado, habíamos brindado algunos ejemplos, como vemos acá en Sedapal, en Enel, que ciertas empresas tienen ciertos costos marginales tan chiquitos, ¿sí? Tan chiquitos, que ella misma logra abastecer a todo el mercado con estos costos bajos. E incluso habíamos comentado también otras empresas que podrían seguir mostrando rendimientos marginales crecientes mientras aumentaban su producción, ¿no? Por ahí habíamos comentado el caso de algunos monopolios tipo Netflix, tipo Google, cuando recién aparecen en el mercado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Son unas ventajas naturales que tiene la empresa y con lo cual logra posicionarse en el mercado. En el caso ya más particular de Enel y en el caso más particular de Sedapal, pues tienen unos costos fijos considerables y unos costos marginales ya tan chiquitos que una vez cubiertos esos costos fijos considerables, las nuevas empresas ya no tienen incentivos para entrar. Recordemos que el monopolio tiene barreras de entrada. Entonces, estos costos fijos altos se convierten en una barrera de entrada para nuevos competidores. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? A ver, pregunta entonces. En el ejemplo de Sedapalo, en el ejemplo de Enel que nos han brindado, ¿por qué no ingresa otra empresa en este mercado? Sí, claro.
Es un monopolio natural. Para cierto sector, ¿no? Por eso hablamos de cantidades relevantes. Si tenemos a Sedapal que opera en cierto sector y tenemos otra empresa que opera en otro sector. Bueno, en el caso de Sedapal es una, pero en el caso de energía sí tenemos dos empresas diferentes. ¿Por qué no entrarían otras empresas en estos mercados? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué no entra otra empresa a estos mercados? Hay muchas condiciones para entrar, bien, también están los riesgos, o sea, esos son costos hundidos, ¿no? Las condiciones anteriores para poder ingresar al mercado. Sigamos recordando por acá, nosotros teníamos nuestro costo variable medio que vamos a ponerlo por acá. Nosotros habíamos dicho, creo que lo tengo acá adelante. A ver, sí. Nosotros habíamos comentado que había una condición de cierre, ¿sí? Que la empresa podía operar en realidad hasta aquel precio donde sus costos variables medios fueran iguales al precio. Por debajo de ese precio ya no le conviene operar porque ya no está cubriendo ni siquiera el día a día, ¿no? Por lo menos debería cubrir sus costos variables medios. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay barreras de entrada? Cuando el costo fijo inicial es alto para que una nueva empresa ingrese, lo que puede hacer la empresa que ya está posicionada en el mercado es bajar su precio. Y le puede decir a su competidor, ¿no? Le puede decir a su competidor, si tú ingresas, yo voy a poner el precio en mi costo marginal. Y lo voy a dejar ahí hasta que tú quiebres y salgas del mercado. ¿Por qué? Porque esta empresa que ya está instalada ya desembolsó el costo fijo. Esta empresa puede sobrevivir por el momento con sus costos variables. Para la nueva empresa le es un poco más difícil hacer su evaluación, porque va a tener que enfrentarse a un precio mucho menor de manera un poco más extendida. Entonces, lo que suelen hacer en estos casos las empresas que ya están instaladas es bajar el precio. Les es más fácil bajar el precio y seguir produciendo a este nivel que es algo que no podrían hacer las nuevas empresas, ¿no? Las nuevas empresas sí deberían poder recuperar los costos que están, en los que están incurriendo. Si no, las sacan del mercado. Exacto, no les conviene tener un precio menor a las nuevas empresas. Es un tema de quién puede aguantar más. Y generalmente los monopolios hacen eso hasta que la nueva empresa se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un margen suficientemente alto para que entre un nuevo competidor debido a los costos de barrera, ¿no? Los costos fijos iniciales. Entonces uno podría decir, pero si solamente esta empresa está en el mercado, ¿por qué no entran más empresas? Porque los costos fijos son altos. Es como las empresas de tipo de transporte, tipo Uber, Cabify, no sé si ustedes han usado alguna vez estas aplicaciones, uno podría decir, pero ¿por qué se queda con una proporción tan alta de margen? Si realmente fuera tan alto este margen, entrarían muchos más competidores.
El tema es las barreras que tienes para el ingreso y que una vez que ingresas ya no es tan sencillo poder competir en el mercado. Ahora, esa es una manera en la que se crean los monopolios, ¿no? Y nos da como resultado unos monopolios naturales, que son empresas que nacen con ventajas naturales en el sistema, ¿sí? A ver, ¿de qué otra manera se pueden crear monopolios? Olvidémonos ya de Sedapal, de Enel. ¿De qué otras maneras se pueden crear monopolios? Dejamos de lado nuestros monopolios naturales. La adquisición de empresas competidoras te podría crear un monopolio en el mercado, sí. Vamos a poner por acá. Aunque ahora hay reglas, ¿no? Tenemos nuestra ley antimonopolio para el tema de adquisiciones, pero igual podemos poner acá como un factor la adquisición de competencia. Esta adquisición de competencia podría hacer que tus costos marginales bajen de tal manera, ¿no? Que ganes sinergia y pongas un precio menor a la competencia, entonces tal vez por ahí podrías seguir concentrándote. No es tan fácil que ingresen nuevos competidores. ¿De qué otra manera se puede crear monopolios? ¿De qué otra manera, a ver chicos, podemos crear monopolios? A ver, entonces salimos de los zapatos del monopolista. Ahora ustedes van a ser los reguladores. Como reguladores, ¿de qué manera pueden ustedes crear monopolios? ¿Pueden ustedes primero crear monopolios? ¿Puede el Estado crear monopolios? Como una patente nos ponen como el ingreso de una o más empresas para producir un bien. Ok, entonces vamos a poner acá otra manera de la creación de monopolios es con la intervención del Estado. Cuando se le da el contrato a una sola empresa, muy bien, ¿no? Tipo lo que hicimos nosotros con Telefónica en los años 90. Era tan ineficiente la telefonía local que aceptamos un contrato por un plazo bastante alto. Con decretos donde dice que solamente la empresa estatal puede trabajar en esa industria. Muy bien, también. El Estado también puede crear monopolios tipo en telefonías, como habíamos mencionado. Antes de Telefónica España teníamos nosotros telefonía local, monopolio también manejado por el Estado. También otros países tienen aerolíneas como monopolios del Estado, banca que le pertenece al Estado. ¿Sí? Entonces sí, a través de un decreto también puedes ir buscando lo mejor para la población, entre comillas, puede crear este tipo de monopolios bajo el ala del Estado, ¿no? Sin embargo, sabemos que para la mayoría de estos casos, pues la intervención en estas industrias es ineficiente, al menos para temas de banca, aerolíneas, ¿no?
Sin esa intervención, eso sí, abriendo puertas al mercado, pues se lograría en términos económicos más eficiencia. Al menos eso nos dice la evidencia empírica. Podrían haber otros casos, claro que sí, como China, por ejemplo, donde el gobierno tiene una gran participación en la banca, ¿no? Podríamos aproximarlo a un tema de monopolio en la banca bajo el ala del Estado. Sin embargo, China también es un caso particular, ¿no? Porque eh, la efectividad de esa medida corresponde a las características propias del país, como el tamaño que tiene China, que es inmenso, las condiciones geográficas, el desarrollo de la población. Entonces, en ese caso, sí ha beneficiado, digamos, la intervención del Estado en términos bancarios, ¿no? Sin embargo, no es una regla, es más una excepción. Al menos nos da como ejemplo que podría beneficiar al inicio. A ver, entonces, más allá de si el gobierno tiene el 100% de estas empresas o no, si las crea por decreto y es una empresa privada o no, eh, esto no significa tampoco que no exista regulación sobre estas industrias creadas, ¿sí? En ese caso, es necesario que se fijen reglas que garanticen condiciones mínimas. Es lo que decíamos al inicio, ¿no? Nuestro curso se basa en una competencia de libre mercado, donde la participación del Estado es nula o mínima, y esa participación pues debería estar concentrada en garantizar condiciones mínimas a favor del consumidor. Por ejemplo, en temas de calidad, en temas de seguridad del trabajo, en temas de salud, o en temas de riesgos que deben manejar los bancos, ¿no? Son requerimientos mínimos a favor del consumidor. Ok, y nos habían comentado por ahí también el tema de las patentes, ¿no? Las patentes es otra forma en que el Estado crea monopolios. No es por un decreto, no es que dice tú vas a ser la única empresa en el mercado, sino es una herramienta que brinda el Estado a las empresas, ¿no? Básicamente la patente es una forma en que el Estado crea barreras de entrada para cierto mercado. ¿Sí? ¿Entendemos cómo funcionan las patentes? ¿Sabemos cuánto dura una patente en Perú? ¿Sí? ¿Tenemos claro qué es una patente? En Perú tenemos dos tipos de patentes: patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. ¿Qué es una patente de invención? Te dan como un derecho, es un derecho que tienes por haber inventado algo. Te dan un derecho de uso, en que solo tú puedes producir ese bien o solo tú puedes beneficiarte de ese bien. Entonces, en Perú, la patente de invención tiene un plazo de 20 años, te brindan 20 años para que tú puedas beneficiarte de aquello que has creado. Exacto, muy bien, 20 años. Y la patente del modelo de utilidad dura 10 años, ¿no? ¿Qué es la patente del modelo de utilidad? Tiene que ver con las mejoras o con adaptaciones que se haga a algo que ya existe. Exacto. Esas son de utilidad. Hacen mejoras a algo que ya existe, entonces se les puede dar una patente por 10 años, un derecho exclusivo. ¿Sí? De nuevo, son formas en que el Estado te crea barreras de entrada para cierto mercado. Es otra forma en que el Estado crea monopolios. ¿Qué beneficios tienen las patentes para una economía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene beneficios las patentes para una economía? Voy a poner por acá la pregunta. ¿Tendrá beneficio una patente para una economía? La adquisición de competencia la estamos poniendo porque se puede crear un monopolio a través de la compra de competidores. Sin embargo, esa compra de competidores también va a estar asociada a que existan barreras de entrada hacia nuevas empresas.
¿sí? Le estamos dejando, también le estamos incluyendo porque es la concentración de mercado y al final puedes tener al inicio 5 o 10 empresas y terminas solo con una. Sin embargo, también está asociado a que hayan barreras para el ingreso de nuevas empresas. De por sí ya las empresas del mercado deberían tener ciertas barreras de entrada. Traducción, deberían tener ahí una ventaja de costos implícita. ¿Sí? O protegidas por ciertas patentes, tal vez. A ver, ¿tiene beneficios o no tiene beneficios las patentes para la economía? ¿No? Sabemos que las patentes son una forma de crear monopolio y sabemos que el monopolio genera una pérdida de bienestar social. Entonces la pregunta ¿es beneficioso que existan las patentes? ¿Qué ventajas tendrían en todo caso las patentes? Muy bien, nos dice es beneficioso para los centros de investigación. ¿Qué ventajas tiene esto para la economía o para la sociedad? Por ahí nos han dicho que sí, tiene ventajas. ¿Qué ventajas tendrían? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, repetimos la estructura. Sí, repetimos la estructura, exacto. La exclusividad de producir te convierte en monopolio. Tienes exclusividad de producir, por lo tanto, eres un monopolio en ese producto, en ese mercado. La creación de un monopolio genera pérdida social. Sabemos que hay una pérdida de bienestar social. En cualquier tipo de monopolio va a haber una pérdida de bienestar social. Entonces, ¿es beneficioso que existan las patentes? ¿Qué ventajas tendrían en caso la respuesta sea sí? Es beneficioso para el productor, parece que nos ponen, ¿no? Sí, para el productor va a ser beneficioso. Pero ¿qué busca el Estado al final con las patentes? ¿Su fin último es crear monopolios? ¿Ustedes creen que el fin último del Estado sea crear monopolios con esas patentes? Porque el fin último debería ser el bienestar social, ¿no? Sin embargo, ahí nosotros sabemos que un monopolio te genera pérdida de bienestar social. Entonces, ¿cómo es que llegamos, cómo asociamos este tema de patentes en una economía con la búsqueda del bienestar social que debe estar como objetivo del Estado? Hay una palabrita muy importante que tiene que ver con las patentes. Muy bien, incentivar a la innovación. Voy a poner por acá, innovación. Para que existan nuevas investigaciones, para que la economía pueda innovar, es necesario darle ciertas garantías a los productores. Las patentes no salen de la nada, las patentes salen de una inversión considerable en investigación y desarrollo. Entonces, si no tienen cierta protección, las empresas no van a querer investigar. Si lo que yo gasto al final lo pueden utilizar todas las demás empresas, entonces ¿para qué voy a gastar yo? Mejor no gasto nada, ¿sí? Como empresa privada. Entonces, la patente es como si el Estado te dijera, innova, invierte sin miedo, innova, que yo protejo tus intereses por 20 años o por 10 años. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí?
Y les he puesto como datos en la PPT, les he puesto las solicitudes que generan las universidades. Tenemos acá como dato las solicitudes que se han generado entre 1990 y el 2021 entre universidades, pues tenemos el primer ranking, ¿no? Las universidades eh, que más patentes han generado en todo este periodo. Nosotros estamos por acá, somos la número 6. Después de la primera y la segunda, ya no estamos tan lejos de la tercera. ¿Sí? Esto es entre este periodo 1990 y 2021, 30 años, es un periodo bastante grande. Sin embargo, si nos vamos solamente al 2021, ya nuestra posición cambia. Y estamos en segundo lugar como la segunda universidad que más patentes solicita, que más innova, al menos en términos de universidades. ¿Sí? Esto sale del compendio estadístico publicado por Indecopi. Estas son cifras oficiales, lo pueden descargar con este nombre. ¿Esto es algo beneficioso? Claro que sí, porque se ve la tendencia. En los últimos años hemos estado siempre entre los primeros. Se espera que sigamos creciendo. Todavía estamos a una distancia respecto al primero, pero con bastante diferenciación respecto a los demás. Donde está por acá la UNI, solamente ha generado 5 en el 2021. Y eso es algo bueno porque se busca, en realidad, nuestra universidad fomenta bastante la innovación, fomentamos que ustedes pueden hacerse todas las preguntas habidas y por haber. El objetivo al final es que ustedes puedan superar a los docentes en un tiempo corto, y eso beneficia a todos porque la competencia que ustedes generan obliga a que los mismos docentes sean más competitivos, estén más actualizados y puedan desarrollar más investigación también. ¿Para qué solicitan estas universidades estas patentes? La mayoría de nuestras patentes son de innovación. Tenemos creo que como 4 o 5 patentes de utilidad solicitadas, ¿no? ¿Qué hace la universidad con esas patentes? Lo que busca es poder vendérselas después, vender el uso a las empresas privadas, ¿no? Porque ahí va a estar la ganancia. Entonces, eso se busca con las patentes que solicitas. La universidad fomenta, financia esas investigaciones, solicitan las patentes y obviamente necesita ese ingreso monetario, ¿no? Las patentes se otorgan de nuevo por un periodo de 20 años o 10 años, donde es ilegal que otra empresa pueda producir lo que tú has desarrollado. Ahora, ¿cuál es el tema también en nuestra sociedad? Que sabemos que gran parte de nuestra producción no está regulada, ¿no? Es informal. Entonces, entonces muchos productos pueden ser replicados sin necesariamente cumplir estos temas de ley. Sin embargo, cuando estas patentes están en el desarrollo de productos un poco más avanzados, sea en el campo de la agricultura, sea en el campo de la medicina, entonces es menos fácil que puedan replicarse en el sector informal. ¿Sí? Sí te brinda cierta protección como investigador, como desarrollador. Ok, esperamos seguir teniendo noticias positivas respecto a esto. Esto es solo un dato aparte que ustedes lo pueden sacar, pueden descargarse el informe. Está también las solicitudes de patentes por mujeres que también están incrementándose en los últimos años. Regresamos a nuestra pregunta. ¿Los monopolios son malos para la economía? ¿Qué dicen ustedes? ¿De por sí los monopolios son malos para la economía? En la foto. En parte sí, en parte no. ¿Cómo explicamos eso? No necesariamente, nos dicen.
A ver, María Fernanda nos dice, no necesariamente es malo, a veces sí, a veces no. A ver, Pablo nos comenta, sí, porque como son los únicos vendedores, pues del bien, bajan la calidad de sus productos, bajan la cantidad también óptima, ¿no? Le venden a menos personas de las que podrían abarcar. El tema de la calidad también va alineada a otras regulaciones, ¿no? Puede ser un monopolio, pero aún así cumplir ciertos niveles de calidad. El tema es el precio al que cobras. Estás cobrando un precio mayor al que cobrarían las empresas en competencia perfecta con la misma calidad de producto. Es bueno porque produce innovación y es malo porque se produce por parte de una empresa en un control impidiendo el flote de nuevas empresas. Muy bien. También nos comentan, un monopolio natural es necesario en cierta parte, ya que solo proviene o puede nacer en un solo lugar. Muy bien. Las restricciones geográficas pueden hacer que el monopolio natural sea beneficioso para la sociedad. La idea acá no es satanizar los monopolios, ¿no? Por eso todas las medidas dependen de cómo estás viendo el vaso, medio lleno, medio vacío. No necesariamente son malos, como nos comentan ustedes, por todas las razones que ustedes nos han comentado acá. No necesariamente es malo, al menos no necesariamente para los casos como los monopolios naturales o las patentes que hemos visto acá. Un monopolio natural o un monopolio generado a través de una patente es bueno para la economía al inicio, ¿sí? Al inicio es bueno para la economía. Sin embargo, llega un tiempo donde genera una pérdida de bienestar social, dado que producen menos de lo que producirían en competencia perfecta. Entonces, va a haber una pérdida de bienestar social. La pregunta sería acá, ¿qué tanto de esa ineficiencia o de esa pérdida de bienestar social estamos dispuestos a aceptar? ¿A qué nos referimos con eso? ¿A qué nos referimos con qué tanto estamos dispuestos a aceptar? Por ejemplo, en el caso de las patentes, si el monopolio es un producto que antes no existía y que ahora, gracias a esa patente, existe como nuevo producto y genera valor a la sociedad, entonces, pues como sociedad estaríamos más dispuestos a aceptar una pérdida de bienestar a no tener nada de ese producto y simplemente tener cero bienestar. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? ¿No? Cuando se crean nuevos productos, cuando aparecen estas empresas tecnológicas, pues a no tener nada, prefiero tener algo de bienestar a no tener nada de bienestar. Al tener algo de bienestar, pues estoy dispuesto a que se genere cierta pérdida de bienestar social, porque si no, no habría nada. ¿Sí? Entonces, el tema es encontrar ese equilibrio. Si se trata solo de una mejora, por ejemplo, si se trata solo de una mejora sobre un producto existente, pues tal vez no estemos tan dispuestos a brindar un periodo tan amplio de derechos, ¿no? Y de ahí la diferencia entre los 20 años para innovación y 10 años para mejora. E incluso tal vez esa mejora podría reducirse en el tiempo, ¿no? Es solo un ejemplo. No estamos diciendo que 10 años esté mal, 20 años esté mal, eso requiere un estudio, un análisis detrás. Lo que sí podemos hacer es preguntarnos si los plazos son correctos o no. ¿Sí? O sea, ¿a dónde vamos con esto? Deberíamos nosotros enfocarnos en encontrar ese punto medio, ese trade-off entre el beneficio de la innovación, ¿sí? O el de un monopolio natural y el tiempo que estaríamos dispuestos a aceptar un nivel de producción por debajo de lo que se esperaría en competencia. Entonces, no necesariamente son malos para la economía. Habría que revisar en qué casos sí conviene su existencia para la economía. Ahora, seguimos en los zapatos de los reguladores, ¿ok? Ustedes ahora son todos reguladores. Todos son reguladores. ¿Qué acciones podrían tomar ustedes ante estos monopolios?
¿Sí? Ahora vamos a ponerlos en contexto. Tenemos un monopolio que está creando un producto que de otra manera no existía. Sin embargo, produce una pérdida de bienestar social. Esto es una falla de mercado, ¿no? Sabemos que una falla de mercado es algo que hace que el mercado no sea eficiente, ¿no? Y parte de eso es la competencia imperfecta, traducción monopolios. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes al respecto? ¿Qué acciones pueden tomar ustedes ante los monopolios? Le quitamos la patente, dice Gabriel. No queremos innovación. No, no. Chao. Quitamos patentes. Subir impuestos. Subir impuestos. Fijar precios nos ponen también. Fijar precios. El tema de quitar las patentes, como economía, tendríamos que crear nuevos periodos si es que queremos reducir el tiempo de las patentes, ¿no? Porque quitar solamente patentes también va en contra de la parte institucional. Si no damos garantías a que nuestros contratos se cumplan, nadie más va a querer invertir acá. Eso es un tema más político, sin embargo, sí se podría revisar de repente el plazo. Ese plazo de 20 años es bastante estándar. En Estados Unidos también es 20 años el plazo que se le da a la innovación. Eh, Podría revisarse, sí, pero de nuevo requiere un estudio detrás, ¿no? ¿Qué tanto en realidad favorece esos 20 años a la economía? ¿20 años es lo adecuado o no? Esa sería la pregunta. Y hay trabajos detrás, hay trabajos de investigación detrás para saber si es que ese tiempo está bien o no. Sin embargo, todavía no hay nada 100% sólido que demuestre que debería moverse esa cantidad, ¿no? Entonces, ustedes tienen una gran oportunidad para comenzar a investigar y saber si efectivamente esos 20 años es la respuesta correcta, especialmente ahora que la tecnología avanza tanto y que tal vez puedas recuperar toda tu inversión en un periodo mucho menor. ¿Qué podemos hacer con los impuestos? Bueno, va a depender de la demanda, ¿no? Porque si yo pongo impuestos, lo que estoy haciendo es decirle al consumidor vas a tener que pagar más. Y si es un bien por el que no tiene sustitutos, al final se traslada el impuesto al consumidor. Entonces, cuando nosotros ponemos impuestos, estamos aumentando el precio que van a pagar los consumidores, desincentivando de alguna manera la adquisición. Sin embargo, si no hay muchos sustitutos, vamos a terminar perjudicando a los consumidores. Y ahí también el Estado tendría que revisar muy bien si es que, qué tan elástica es esa demanda o no. A ver, ¿qué otras repercusiones tienen los comentarios que nos están dando? A ver. El tema de institucionalidad, el tema de que al final el precio lo termina pagando el consumidor y estamos con los impuestos subiéndole el precio a los consumidores. ¿Qué más nos han puesto por acá? Fijar precios nos han puesto y dar facilidades de instalaciones a nuevas empresas. Muy bien, ahora vamos a poner esas dos que están bastante interesantes. Vamos a poner por acá fijar precios y otro facilidades para facilidad de competencia. Nos pone. Y después nos ponen por acá, puede eliminar los monopolios privados con el fin de convertirlo en entidades públicas. Vamos a estatizar, por ejemplo, la banca, vamos a estatizar. Ahí de nuevo el tema de los contratos, ¿no? Si es que nosotros hacemos eso, si es que convertimos empresas monopólicas privadas a empresas públicas, pues estamos quitándole confianza a futuras inversiones. Ahora, que nosotros las hagamos públicas sigue siendo monopolio, solo que ahora es un monopolio público. No significa que el consumidor salga ganando. Y es más, la evidencia empírica nos demuestra que el monopolio público es mucho más ineficiente que el monopolio privado. Entonces, al final podemos terminar perjudicando también al consumidor. ¿Sí? Ahora, ¿significa que no debe existir ningún monopolio público? De nuevo,
Hay excepciones, como el caso de la banca en China que hemos comentado, que todavía es beneficioso el manejo y la intervención por las condiciones que tiene el país. Sin embargo, esto no es una regla, no significa que todas las intervenciones del Estado vayan a ser beneficiosas en las industrias, porque, de nuevo, la evidencia empírica nos demuestra que sucede al contrario, es más ineficiente. Y bueno, ya después, no sé si es que acá tenemos algún compañero que sea de ciencias políticas, luego tenemos ya el tema, con esto de la estatización, tenemos el tema constitucional, ¿no? Nuestra constitución de por sí nos dice que nuestra economía es de libre mercado y nos da a todos la posibilidad de poder emprender nuestra empresa privada. La función del Estado pues se queda más para temas en temas claves como salud, educación, ¿no? Que garantice cierto nivel mínimo ahí. Pero no sé si es que acá tenemos a algún compañero de ciencias políticas, tal vez por ahí nos puede comentar más. Ese es otro tema bastante grande que escapa ya a las bases económicas. Las bases económicas nos dirían no debe intervenir en aquellas industrias donde no hay monopolios naturales, ¿no? Tal vez donde encontramos una falla tipo monopolio natural, tipo la creación de innovación a través de patentes. La patente es una forma de intervención del Estado que te ayuda a generar innovación, por ejemplo. Esa es una forma donde el Estado ayuda, pero no necesariamente la intervención del Estado va a ayudar a la economía. Entonces, cuando hablamos de monopolio, decimos, el monopolio es una oportunidad para la intervención del Estado, porque no significa que sí o sí su intervención termina siendo efectiva o mejor para la sociedad. Y nos ponen, está prohibido poner control de precios. Está prohibido fijar precios. Y ese es otro tema bastante interesante. Por eso estamos sacándolo acá, la fijación de precios y el tema de competitividad. A ver, una forma en que puede intervenir el Estado es la fijación de precios, poniendo precios tope. Nosotros habíamos visto en las unidades anteriores que la intervención del Estado poniendo precios topes nos generaba ineficiencia porque nos generaba o excedente de oferta o excedente de demanda, dependiendo si es un precio tope o el piso, ¿no? En caso sea un piso, también nos puede generar ineficiencia. Pero, decíamos, generaba ineficiencias dado que el precio que se fijaba por el Estado estaba por debajo en caso de los precios tope o por encima, ¿no? En caso de los precios piso, del precio de equilibrio. Es decir, donde el precio que fijaba el Estado difería mucho del precio de equilibrio y por lo tanto te genera ineficiencias en el mercado. ¿Qué es lo que pasaría en un monopolio? ¿No? En el caso del monopolio, en este ejemplo que vemos acá, el monopolio produce 6 a un precio 18. Pero el Estado podría decirles, en caso se pudiera, ¿por qué no produces mejor a un precio de 12? Le puede decir el Estado. El precio de 12 es un precio de equilibrio, donde la demanda coincide con la oferta, porque la oferta está dado por el costo marginal y tengo mi costo de demanda, mi curva de demanda. Entonces el precio de 12 corresponde a ese precio de equilibrio donde coincide la demanda y coincide la oferta. Y el Estado podría decirle a las personas, ¿por qué mejor no fijas el precio en 12, dado que ese es el precio de competencia perfecta, el precio donde ambas curvas cruzan, ¿no? Podría pasar eso. Reformulemos la pregunta acá. ¿Qué problemas, qué beneficios encuentran ustedes con este accionar del gobierno fijando el precio en 12? ¿Qué problemas o qué beneficios encontrarían ustedes con este accionar donde fijamos el precio en 12? Donde el Estado dice, no, 18 es mucho, mejor producen 12 y producen más cantidad para que más personas puedan ingresar y adquirir este bien a un menor precio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué problemas encontramos acá?
problemas y beneficios, ¿no? Pueden encontrar ustedes en la fijación de precios. A ver, chicos, ¿qué problemas y beneficios encontramos acá? Ok, problema para el productor, me imagino, ¿no? Que el precio es menor. Más consumidores, pero precio menor. Beneficio para el consumidor, tal vez que ahora más personas puedan adquirir ese bien. Como reguladores, ustedes como reguladores, a ver, ¿qué problemas o qué problemática enfrentan con estas medidas? Hay dos cosas que necesita el Estado para poder ejecutar esta medida. Hay dos cosas que ustedes necesitarían saber. ¿Ideas? Imaginemos que no sabemos cuánto es esto. ¿Sí? No sabemos qué número hay acá. Pero yo quiero fijar a ese nivel el precio porque sé que debo fijar el precio de competencia donde la oferta choca con la demanda. ¿Cómo sabe el Estado cuál es ese precio de equilibrio? ¿Cómo podrían ustedes como reguladores afirmar que ese es el precio de equilibrio? Porque ustedes le están diciendo a la empresa, no, tú cobras 18, pero debería ser 12, yo creo que debes cobrar 12. Ya, ¿cómo haces tú para sustentar que es 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 10? Esta es una problemática que enfrenta el Estado en esos precios tope, en esos precios, en la fijación de precios. ¿Cómo hace el Estado para saber que efectivamente ese es el precio de equilibrio? ¿No? ¿Cómo hace el Estado para saber cómo es la demanda? ¿El Estado conoce acaso la curva de demanda? ¿Conoce cómo está el costo marginal de la empresa? Hay un tema de información grande ahí que limita estos accionarios y que por eso al final estos precios topes que pone el Estado ante esa falta de información, pues te puede poner un precio tope por encima del precio del que estarías produciendo tú solo, ¿no? Que al final termina incrementando los precios para el consumidor o en todo caso, pues hace que el productor siga ofreciendo su producto a 18 y la medida se hace inefectiva. O te puede fijar un precio por debajo de repente de tu costo variable medio, haciendo que la empresa simplemente diga, no, sabes que acá ya no me conviene operar, chao. ¿Sí? Son problemáticas que enfrenta el Estado y que enfrentarían ustedes como reguladores, porque ustedes deben dar sustento. Si ustedes están diciendo que el precio es 12, toda la sociedad se va a ir contra ustedes si es que ese precio está mal. Especialmente para aquellos monopolios naturales que le generan valor a la sociedad. ¿Sí? Entonces es bastante difícil ese tema de fijación de precios porque simplemente no hay la información. ¿Cómo sabemos cuál es ese precio de equilibrio? Por ahí alguien me comentaba, bueno, hay que preguntarle al productor cuál es su costo marginal, ¿no? Pero eso básicamente es depender de lo que te dice el productor, ¿no? Básicamente como regulador le vas a tener que creer lo que te diga. Y si él te dice mi costo marginal es alto, pues le vas a tener que creer.
No, hay un tema ahí, un tema ético al final de la empresa que igual dificulta el accionar en estas medidas, ¿no? Más allá de si realmente se pueda fijar precios o no, según nuestra constitución. Aún si se pudiera, es muy difícil que esa medida termine siendo efectiva. Ahora, nos habían comentado otro accionar, ¿no? Nos habían dicho fijación de precios, por acá nos comentaron algo más. Ah, ya, la creación de competencia. Ya, la creación de competencia es otra solución también que le podía dar el Estado. Eh, es el accionar que más podría beneficiar en términos de sociedad. Por ejemplo, a ver, ejemplos donde el Estado puede intervenir en la competencia del mercado. En el caso de Sedapal, que habíamos visto al inicio, ¿no? Por ejemplo, puede ser que el Estado se encargue de las tuberías del agua, se encargue de la infraestructura provista, ¿sí? Que él se encargue de eso, que él se encargue del costo fijo que está generando restricciones a la entrada de nuevas empresas y que la parte de gestión la deje al costado para que las empresas compitan en la parte de gestión. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, redundando, ese es un ejemplo, ¿no? Entre varios en los que el Estado podría hacer que se genere competencia, ¿no? ¿Cuál es el tema del agua? El monopolio está en la barrera de entrada. Si le quitas la barrera de entrada, el tema de gestión se puede hacer competitivo. ¿Sí? Entonces, si el Estado se encarga de la infraestructura, si se encarga de proveer la infraestructura adecuada, pues las empresas podrían competir en temas de gestión. ¿Qué otros ejemplos encuentran ustedes? ¿De qué otras maneras podría el Estado fomentar la competencia? Claro, es como que el Estado abarca ese factor que está generando el monopolio. En el caso de tipo Sedapal, el factor es que hay un gran costo fijo. En el caso de las empresas de electricidad también hay un gran costo fijo. Pero si tú quitas ese costo fijo, entonces dejas abierta la entrada para nuevas empresas, ¿no? Estás eliminando las barreras. Son ejemplos, ojo, son ejemplos para discutir, ¿no? No significa que tengan que hacerse, porque todo va a depender de la estructura, primero de la economía, cómo está el país, la geografía, etc. ¿Ok? Y la capacidad de gestión del Estado. Si el Estado tampoco tiene capacidad de gestión para poder efectivamente dar la infraestructura adecuada, pues entonces estamos hasta las patas, ¿no? Entonces, imaginemos que nuestro Estado tendría cierta capacidad de gestión. ¿Qué otros ejemplos encuentran ustedes donde el Estado pueda fomentar esta competencia? Ustedes como reguladores. No es tan fácil la regulación. No es tan fácil, pero primero hay que entender bien cómo funcionan las economías, ¿no? Otro tema, por ejemplo, bastante usado en nuestro país es en el tema de educación. También el gobierno trata de fomentar la competencia, ¿no? ¿Cómo lo hace? O sea, nuestra educación es gratis, entre comillas, para los peruanos, ¿no? Las escuelas públicas. Sin embargo, el gobierno ofrece incentivos a las empresas privadas para entrar en este mercado a través de la exclusión de pagos de impuestos. ¿Sí? Las universidades, los colegios no pagan impuestos. Entonces, es una manera de fomentar la competencia. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? O sea, en vez de decirle a una empresa grande, no, no quiero que tú existas, mejor dedica sus recursos a fomentar la competencia, brindando cierto alivio a ciertas empresas, etc., para que existan más empresas
y que se produzca más en el mercado y que comiencen a bajar los precios, ¿no? A eso van este tipo de medidas. Son medidas para fomentar la competencia. ¿Qué otras medidas podrían tomar ustedes? Vamos a poner de manera informativa el siguiente cuadro. Este es un cuadro comparativo entre el gasto en educación, que son las barritas azules, para este grupo de países. Las barritas azules son el gasto en educación por estudiante, y las barritas naranjas son el resultado de las pruebas matemáticas de esos estudiantes. ¿Sí? Y se observa en este grupo de países que Estados Unidos es el que más gasta por estudiante. Sin embargo, no es un secreto que su sistema educativo tenga muchos huecos, muchas desventajas, ¿no? Y esto se refleja en que el resultado que tienen estas pruebas es de los más bajos. Es el que más gasta, pero es el que menos resultados o casi menos resultados tiene. ¿Me siguen? ¿Sí? Una de las razones por las que sucede esto en Estados Unidos es por el monopolio que existe en la educación. Estados Unidos ha creado monopolios. Los monopolios educativos que existen en las localidades no son monopolios naturales, son monopolios creados. Y eso genera más ineficiencia de la debida. ¿A qué nos referimos que es un monopolio creado? ¿Qué hace Estados Unidos allá? A las escuelas de las localidades les garantiza los estudiantes dentro de un ámbito geográfico. Les dice, tu colegio que estás acá, aquí va a tener que venir toda esta parte de la población, porque esta parte de la población que se encuentra en este distrito no puede estudiar en otros lados, solamente acá como localidad, como colegio local. ¿Me siguen? Les garantiza el centro educativo público los residentes que se ubiquen en una determinada zona geográfica. Ahora, claro que los residentes pueden elegir entre una institución pública y privada, ¿no? Y decirles, ¿sabes qué? Me voy a una institución privada. Sin embargo, muchos no pueden acceder a la educación privada, por lo que se convierte en una demanda cautiva, son consumidores cautivos, ¿no? A los que solamente les estás dando la opción de ir a esa escuela pública en ese lugar. ¿Sí? ¿Me siguen acá? Ese es el tipo de intervenciones que genera ineficiencias, que genera un producto de menor calidad, y eso se ve claramente acá entre la diferencia del gasto y sus resultados. Esto ocurre cuando son monopolios creados por el Estado, cuando no son monopolios naturales, no es producto de la patente que te genera innovación a largo plazo. Este es un monopolio creado por el Estado. Entonces, hay alternativas para esta situación, para poder mejorar la educación ahí, quitar esas medidas, por ejemplo, ¿no? Y otras alternativas que se les puede ocurrir a ustedes, fomentar que vayan a colegios de otras localidades, que se incremente la competitividad para que se incremente la competencia de los recursos que se le otorgan a cada escuela. No, pero esto es solo un ejemplo de cómo, de los resultados que se obtienen con esta creación de monopolios donde no es necesario crearse, ¿no? Habíamos dicho, hay muchos sectores y la mayoría de sectores pueden funcionar muy bien y de manera más eficiente sin este tipo de intervenciones. ¿Debería haber cierta regulación mínima? Claro que sí, es un punto donde todos van a coincidir porque debería garantizar cierta calidad,
mínima en los productos que ofrecen las empresas. Y la educación es un producto también que ofrecen las empresas, ¿no? Y para eso acá también hay un tema educativo con la parte de la SUNEDU y los requisitos que se piden a las universidades, porque la educación que se brinda en las universidades es un producto y requiere una calidad mínima, ¿sí? En el caso de salud, ¿cuál podría ser un costo fijo que se encargue el Estado y un costo variable que se encarguen los privados? En el caso de salud, tiene que ver mucho también con la gestión. No solamente que el poner las clínicas y los equipos de salud que cuestan bastante, tienen unos grandes costos fijos ahí. El tema tiene que ver mucho en la gestión. Si la gestión del Estado de por sí no es la adecuada, entonces va a fallar todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el tema también con la parte de la salud privada? No es solamente las clínicas en la parte de salud privada, es un tema que está vinculado con los seguros, es algo más grande para poder desmenuzar, ¿sí? Y está en el hecho de que la medicina te cueste mucho más barata afuera que dentro del establecimiento de salud privado. Una medicina que afuera cuesta 10 soles, ahí te la pueden vender a 50 soles o más. Y esto no es exageración, simplemente pasa ahí. ¿Por qué pasa así? Porque supuestamente del precio de la medicina tú tienes un copago y al final terminas pagando como 10 soles. No terminas pagando un precio similar al que pagarías afuera. Sin embargo, eso no significa que todo ese copago no se pague. Sí se paga, solo que lo pagan los aportantes a los seguros de salud. Entonces, ese es un tema un poco más complicado porque habría que separar también el tema de los seguros y cómo están funcionando los seguros. Em, y bueno, en el tema de salud, igual el consenso es que sí debería haber más competencia. Más competencia. ¿Cómo podría intervenir el Estado ahí? Tal vez con subsidios a la adquisición de equipos para nuevas empresas, con temas impositivos. Podría ser nuevas maneras, sí. ¿Cómo debería intervenir al final a largo plazo? Porque esas son medidas más de corto, ¿no? ¿Cómo debería intervenir a más de largo plazo? A través de la innovación. El tema ahora es que te cuesta muy cara la atención. Entonces, no es que yo deba, o sea, es como darle pescado a una persona o enseñarle a pescar, ¿no? Yo te puedo dar un subsidio para que le llegue más barato el precio al público. Sin embargo, es mejor fomentar la innovación para que la solución en sí, los equipos o las medicinas, sean más baratas en el futuro y que las personas puedan costearlo. Tenemos acá un último ejemplo de discriminación de precios. ¿No? Vamos a comentarlo brevemente nada más. Ustedes recordarán, bueno, no sé en realidad si ustedes recuerdan, tal vez eran muy jóvenes, pero hasta hace 4 o 5 años no se podía ingresar con alimentos a los cines. ¿Sí? Tal vez ustedes eran muy jóvenes y no, ya no recuerdan esos aspectos. Sí, pero desde el 2018 tenemos una ley que permite el ingreso de comida de características similares a las que venden las empresas en las salas regulares. ¿Sí? Permite ingresar, digamos, que yo puedo llevar mi canchita de la casa y la puedo comer ahí, algo así. Y puedo llevar la bolsa de la canchita en algo, ¿no? Y puedo comerla ya. Sí, vamos a ver cómo funciona eso. Sí, entonces, ¿es una regulación de precios? Esto que hubo acá, ¿es una regulación de precios? ¿Qué dicen ustedes? Indecopi dice que no es regulación de precios. Ah, al inicio, claro, entraban con un montón de comida, sí,
con arroz chaufa y dejaban toda la sala oliendo a arroz chaufa. Sí. Bueno, el tema acá es saber si realmente está regulando el precio, porque muchas personas decían, estás regulando el precio de ir al cine. Y nosotros pues decimos, no debe darse la regulación. Por ahí nos comentaban, acá no, el Estado no debe fijar precios. Entonces, ¿era una fijación de precios esto realmente o no? No. Indecopi dice que no era una regulación de precios. Sin embargo, sí fue una regulación indirecta de precios. ¿Y cuál es el tema acá y por qué lo vemos nosotros así? Ustedes con ojos de economista y con conocimientos económicos, ¿ok? Tal vez por ser textuales, en temas legales, por ahí, no, ok, pero en temas económicos y en temas de fundamentos hay una regulación indirecta. ¿Y a qué nos referimos con eso? Primero tenemos que identificar dónde está el monopolio y cómo funciona el negocio, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el negocio de fijación de precios en los cines? Esa es la pregunta. ¿Cómo se están fijando los precios en los cines? O al menos para estos dos cines en cuestión que eran Cinemark y Cineplanet. Y acá nos apoyamos en los comentarios que nos han puesto sus compañeros. Los cines básicamente tienen dos tipos de usuario. Discriminan precios. Los cines discriminan precios indirectamente. Tienen un tipo de usuario que solo ve la película, que solo paga el precio de entrada y solo ve la película y lleva pues llevaba las gomitas en la gorra o el chocolate en el bolsillo, ¿no? O simplemente veía la película. Y tienen un segundo tipo de usuarios que va por la experiencia completa. Vamos a poner, vive la experiencia completa. ¿Cuál es la experiencia completa? Ir al cine, comprar la canchita, ir con tu gaseosa, ¿no? El hot dog al costado y con tu bandeja, ¿no? Esa es la experiencia del cine. Entonces, este es un tipo de discriminación de precios, porque tienes ciertos clientes que pagan solamente un precio X, que puede ser, no sé, 15 soles, y tienes otro cliente que paga el precio completo. El precio de ir al cine, que viene a ser, por ejemplo, no, pongo cifras X, 50 soles. ¿Qué hace el cine con eso? Pues como hemos visto, el cine lo que hace, y vamos a regresar acá a nuestro grafiquito brevemente, ya terminando la sesión. El cine lo que hace es decirle, ¿sabes qué? Tú, a ti que solamente quieres ver la película, te voy a cobrar un precio de 16, pero al otro usuario que quiere disfrutar de la experiencia completa, pues termina pagando un precio de 50. Entonces hay cierto subsidio de ciertos usuarios hacia otros usuarios que pueden entrar a un menor precio del que incurrirían si tuviesen un precio único. Entonces, primero tenemos que preguntarnos cómo funciona la fijación de precios en ese mercado. Y en ese mercado hay fijación de precios mediante la discriminación. Tienen dos tipos de usuarios diferentes. Entonces, cuando tú prohíbes, mejor dicho, cuando tú liberas este tipo de comidas, lo que estás haciendo es decirle, ¿sabes qué? Tú ya no es necesario que me pagues los 50 soles, me puedes pagar 45, 35 soles. Entonces, esa medida termina al final impactando en el precio que cobra el cine por el bien. ¿Sí? Genera que el segundo consumidor acceda a la película a un precio más bajo que antes, sin estar obligado a pagar el precio total, llevando la canchita de su casa, llevando la chicha de su casa, o comprándola al costado, ¿no? O el precio que estaba dispuesto a pagar antes. Paga menos de lo que estaba dispuesto a pagar. Es una medida de regulación indirecta de precios.
se reduce el precio. Entonces, ¿qué va a hacer el cine entonces? ¿Qué hace la empresa? Porque la empresa no va a decir, ah, ya, muy bien, bueno, ahora estos clientes pagan menos y los demás siguen pagando igual. Lo que va a tener que hacer la empresa es subir el precio ligeramente, ¿no? Si antes cobrabas 16, bueno, a estos les cobrarás ahora 17 para compensar que los otros ya no paguen 50, que paguen ahora 40, ¿no? Algo así, es un ejemplo. Entonces, al final termina traduciéndose en movimientos de precios, ¿no? Pero sí hay una fijación indirecta atrás de esta medida. El monopolio no está en la canchita, el tema acá está en cómo fija el precio de entrada el cine hacia sus clientes. ¿Sí? Entonces, no vamos a decir acá si es bueno para el cine, si es bueno para el usuario, ¿no? Al final sería interesante ver cómo se ha comportado la demanda y conocer las elasticidades ante esta medida, ¿no? Esa data la tiene solo el cine en cuestión. Lo que vemos nosotros es que sí han subido los precios un poco, pero habría que ver si es producto de esta medida en particular, ¿no? Lo que podemos nosotros afirmar con la teoría que tenemos es que sí, al final termina subiendo el precio porque fue una intención de regulación. Ok, estamos dejando entonces el tema hasta acá. Con esto cerramos la parte de monopolios. En el tema de monopolios y el tema de regulación, no olviden, lo principal es conocer en qué consiste la fijación de precio en esa industria. ¿Tienen consultas hasta acá?